Qué hermoso es irnos dando cuenta poco a poco cómo está diseñada la vida y que la vida no es lo que se le ocurre a cada ser humano, lo que producen las contiendas, lo que producen las peleas, tanta destrucción. Y este tema nos permite tener un contexto de cómo entender la vida de una manera mejor, y es precisamente hablar de la justicia y del juicio. Dos conceptos que con frecuencia se confunden, pero si yo no tengo clara qué es la justicia, qué es el juicio y qué es un mundo caído, injusto, perverso, gobernado por las tinieblas, voy a vivir confundido. Voy a vivir en ese tobogán de pequeñas alegrías que duran allí unos días y otra vez, o aparentemente estar contento porque las cosas me están saliendo bien, pero con una conciencia por allá a veces un poco medio no clara de que tengo algo me falta, tengo un vacío allá interior, porque nuestra plenitud viene del Espíritu de Dios de ninguna otra manera. No puede ser lleno por nada más que su Santo Espíritu. De manera que vamos a disfrutar de esta temática y de este alimento espiritual que pues Dios nos permite cada vez que nos acercamos a su palabra. Hoy estamos dando nuestro último tema de este seminario, Prosperidad del Reino, hablando de riquezas del cielo, no de la tierra. Y vamos a explorar este tema de cómo comprender el juicio y la justicia de Dios. Cada vez en un mundo más agresivo, injusto, aparece eso, ¿no? Es que no es justo. Creo que todos de alguna manera lo hemos expresado en algún momento. Es que no es justo. Pero también te haré una pregunta. ¿Qué no es justo en la historia de tu vida? Muchísimas cosas. ¿Y qué injusticias has cometido? Otra cantidad hemos cometido. De manera que el punto de partida es entender que Dios creó el cielo y la tierra perfectos, Génesis 1:1, y en el capítulo 2 de Génesis la tierra está en tinieblas, desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y 2 de Génesis? Pues sencillamente como Dios nos ha dado un libre albedrío, el humano o administra bien con la guía del Espíritu Santo o destruye. Por algo nuestro amado Jesucristo decía, y cuando regrese, sí encontraré fe en la tierra. Cada cual va a querer colocar su seguridad en cosas que no son del Señor. Entonces, eh, empecemos con dos conceptos claros. Uno, este es un mundo caído, injusto, que Dios no lo advirtió. Viviréis en medio de una generación perversa y corrupta. Está diciendo el Señor también, ustedes han hecho parte de eso. Suena fuerte, pero leamos Efesios 2, los primeros 3 versículos y nos lo aclaran. Pero por otro lado, dice, el hecho de que haya un mundo caído, injusto, perverso, que dañó el diseño perfecto de Dios, pero que Jesús vino a establecer el reino de justicia. Por eso el Rey de Justicia nos permite reenfocar la vida. Y cuando hablamos de Dios, entonces el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. En Él no hay sombra de variación. Las características que resaltan la naturaleza justa de Dios en la Biblia y sirven como base para la ética y la moralidad en la fe cristiana. Primero, la justicia de Dios es perfecta. Su justicia es perfecta y no tiene errores. Quiero irles
mostrando una mirada diferente de la vida para resignificarla. Fuimos creados en la eternidad, Salmo 139:13. Dios nos conocía antes de crearnos, antes de nacer, pero nos está esperando en la casa del Padre en la Nueva Jerusalén celestial. Entonces, venimos de la eternidad, hay un pequeño paso insignificante en términos de tiempo, 90 años por decir algo, pero dramático en la formación del carácter de Cristo en nuestra vida para regresar a la eternidad. Cualquier tipo de pensamiento, de actitud, de interpretación humana o de calificar o de juicio humano descontextualizado de la eternidad se vuelve un caos. Dios es imparcial, Dios no hace acepción de personas, su justicia es igual para todos, sin importar su estatus social, riqueza o posición. Entonces también desde aquí vemos otra cosa, en la calificación humana, ¿no? El juicio humano. Uy, no, ese hombre como ha triunfado. Sí, miremos a ver triunfado en qué. Posición social, prestigio, poder, prosperidad económica, sea los placeres que quiera. Ese es el éxito del mundo, pero no tiene nada que ver con la justicia de Dios y el juicio de Dios. La santidad, Dios es santo y exige santidad a su pueblo. O sea, nos va llevando en un proceso de perfeccionamiento. ¿Cómo nos perfecciona? A través de las circunstancias. Y muchísimas de ellas son injustas. Por eso hay ese versículo paradójico y locura para el hombre natural, el que no ha sido convertido en hombre espiritual, según 1 Corintios 2. Donde en Santiago 1:2 dice, tenga el máximo de alegría cuando le llegue un problema. O sea, estoy siendo entrenado, estoy siendo perfeccionado. Hay algunos escritores que le llaman a esto aprender a bailar bajo la lluvia. Y precisamente explorando un material, me parece interesante, dice que la mayoría de los rituales de los indígenas, de los pueblos de la selva y de otras culturas, tiene que ver con danzas. Pero en la vida cristiana la danza, el canto, los himnos también tienen un significado donde aún el Señor dice que entremos en su presencia con cánticos de alegría, de gozo, de saber que todo el reino de los cielos ya nos fue dado. Somos coherederos con Cristo de todo el reino de los cielos, siendo sus hermanos menores. Entonces, mientras algunos danzan para tratar de estimular a sus dioses a que tengan misericordia y les traiga la lluvia o les quite la lluvia o los salve de la hambruna o de las guerras, el pueblo de Dios danza porque ya es más que vencedor. Cristo nos entregó esa victoria. Su justicia está ligada a su naturaleza santa. Entonces su justicia es perfecta. De manera que la misericordia y la compasión complementan su justicia y su juicio. Aunque Dios es justo, también es misericordioso y compasivo. Su justicia se equilibra con su amor y compasión hacia la humanidad. La mayor expresión de amor en Juan 3:16, de tal manera amó Dios su creación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si vamos a hablar de injusticia, la más grande injusticia del mundo, de la eternidad y lo que quieran, es que el único ser en el que nunca hubo pecado se haya hecho pecado con los pecados de toda la humanidad para pagar el juicio en la cruz.
justicia y juicio. El pecado implica una sentencia. Si en lo humano es así, cuando un ser humano comete una falta en el tránsito y pasa un semáforo en rojo, lo que sea, o cuando un profesional tiene una mala praxis y viene a ser disciplinado por aquellos que vigilan la buena práctica de cualquier profesión, cuando un niño no cumple con sus deberes y sus padres los disciplinan. O sea, todo acto que no sea ético y moral debe tener dentro del juicio perfecto de Dios la aplicación de la justicia. Justicia es darle a cada quien lo que merece. Entonces, el que comete pecado debe pagar por el pecado y la paga del pecado es muerte, dice el libro de Romanos. Pero Jesús en su gran amor vino a morir por nosotros en la cruz y a pagar esto. Ahora, la fidelidad en sus promesas. Dios es fiel a sus promesas y cumple con su palabra. Su justicia incluye ser fiel a sus compromisos con la humanidad. Él se autolimitó a sí mismo al quedar en la fidelidad de cumplir sus promesas. De manera que vivimos por promesas o vivimos por vista. Vivimos por fe o por las circunstancias. Dios es justo en sus juicios, es recto y Él siempre estarán basados en su palabra y en la verdad. Va a haber un juicio final, pero también va a haber un tribunal de Cristo, que lo veremos ahora. La exigencia de justicia en la humanidad, Dios espera que su pueblo actúe con justicia y rectitud en sus relaciones con los demás. La justicia divina se refleja en la llamada a vivir justamente en la comunidad humana. Justamente quiere decir tener en cuenta la misericordia, el ser agradecido, el agregar valor a otros, el ser un dador alegre, en dar más allá la milla extra, en dar también la capa, además de la camisa. Esa es la justicia. Pero resulta que el ser humano viene con una condición de que viene reclamando es el juicio. Entonces me las tienes que pagar, la tiene que pagar. Es una de las grandes barreras del perdón, ¿no? Es que tiene que pagar lo que hizo cuando no va más allá y toma el juicio por su propia mano. No juzguen, no juzguen para que no sean juzgados. Y aquí en una sentencia interesante, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Que hay que tener autoridad moral para poder uno evaluar la acción de otra persona. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Aquí está diciendo, antes de señalar, juzgar y reclamarle a otro, mire todo lo que tiene que limpiarse primero adentro. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga que está en tu ojo no lo va a dejar ver? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aún cuando viene ese impulso de juzgar a otro, eh, ese juicio se distorsiona por la enfermedad que aún está en nosotros, de mediocridad, de, eh, de adicciones, de conceptos no morales. Y por eso el que se cree bueno y santo y que estoy bien y no necesito ayuda es el más enfermo de todos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago
dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, ¿cómo entender que Dios es un vengador? Cuando Él dice, mía es la venganza, dice Dios, un término un poco extraño, ¿cierto? Pero cuando dice mía es la venganza, es porque en Él es perfecta. Estas características resaltan la naturaleza justa y soberana de la venganza de Dios en la Biblia. Primero es justicia divina. La venganza de Dios es una manifestación de su justicia perfecta. Él toma medidas para corregir y para castigar el mal. Aquí hay dos puntos. El que se deja corregir recibe el abrazo, el amor y la ternura de Dios. Pero el que rechaza la corrección, como lo dice en Proverbios, no rechace la corrección de un padre. Entonces llega el castigo. Hay una evidencia en la Biblia donde uno ve personas que hemos decidido aceptar ser convertidos en hijos de Dios. Hay otros que no saben de la necesidad de nacer de nuevo y es a quienes debemos llevar el mensaje. Pero hay otros que conociendo todo han decidido convertirse en enemigos de Dios y ellos son aquellos que tienen la sentencia del castigo. La retribución es proporcional, la venganza de Dios es proporcional a las acciones cometidas. Él paga al malvado según sus obras. Entonces no es una venganza de odio, sino de justicia. Lo justo es que cada quien coseche lo que ha sembrado. Solo que esa parte trae una compuerta en cada expresión de Dios, de su misericordia, basada en el arrepentimiento y en vivir por sus promesas. Esa venganza no es motivada por la pasión. A diferencia de la venganza humana, la venganza de Dios no es motivada por la ira o la pasión desenfrenada, sino por su perfecta justicia y santidad. Restauración de la justicia. La venganza de Dios busca restaurar la justicia y el orden en el mundo. Él vindica a los oprimidos y castiga a los malvados. Aquí hay otra parte. Todo aquello que venga como opresión de otro ser humano y sobre todo a nivel de hogares, Dios tiene una intervención en el momento adecuado. En Isaías 41, del 10 al 13 dice eso. Dice, no te angusties por los que te persiguen, los que te quieran hacer daño, porque serán como nada, como cosa que no existe, los que te quieran hacer daño. Los buscarás y no los hallarás porque serán como nada, porque yo soy tu Dios, que te cuido, que te protejo y que te sostengo con mi mano derecha. Por lo tanto, no temas. No temas lo que te pueda hacer el hombre. No excluye la misericordia. Aunque Dios es vengador, también es misericordioso y paciente. Su venganza puede ser un llamado al arrepentimiento. Es un acto soberano. La venganza de Dios es un acto soberano. Entender la soberanía de Dios es demasiado importante. Soberano es porque es el dueño de todo, es el dueño de cada segundo de nuestra vida. Él decide qué permite, qué no permite que pase en nuestra vida. Si yo no respeto su soberanía, estoy en la soberbia y en la altivez humana. Y ese acto soberano no puede ser manipulado o provocado por la humanidad. Él decide cuándo y cómo ejercer su venganza perfecta. Por eso Él nos dice, no le tengas miedo ni confíes en el hombre. Qué increíble, ¿no? No temas a los que quieran matar el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Témale. Dios es un Dios de amor, es un Dios restaurador, pero Dios también es un Dios severo contra los que han decidido convertirse en enemigos de Dios, como dice Santiago 4:4. Dice, porque todo aquel que se convierta en amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios.
Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. ¿Dónde está la confianza? Hay un proverbio popular que dice, viva el rey, muera el rey. O sea, al, al líder de turno hay que extenderle alfombra y hay que darle reverencias, pero apenas cae en desgracia o termina su gobierno o lo que sea, todo el mundo se olvida de él y el aplauso para el nuevo que llega. Esa es la confianza, ese es el caminar de nosotros. Fuera de eso, un cristiano llegando hasta las manos y a insultos y todo por determinaciones políticas. Si no somos de este mundo, somos del reino. Y estamos aquí es para dar luz, paz y orar por todos y compartirle a todos. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Y esto nos lleva a hacer una reflexión delante de Dios hoy. Pensemos en aquellas personas que nos han hecho daño, con las que hemos tenido conflicto, aquellas que dejaron una huella negativa en el pasado o aún estamos allí en algún tipo de enemistad. Oramos por ellos, por sus familias, los bendecimos. O de nuestras bocas salen dardos venenosos de murmuración y maldición contra ellos. Eso no debe ser así. Va a haber un día del juicio. El día del juicio muchos se dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Es en tu nombre que hemos ido. Claro, al ir en tu nombre y probablemente por la misericordia, la necesidad y la fe de aquellos que estaban allí necesitando un milagro, Dios lo concedió. Pero ¿qué le responde? Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Hay de aquellos que manipulan el evangelio. Hay de aquellos que manipulan para llenarse de dinero, que manipulan para distorsionar la sana doctrina. Aquí están reflejados en Mateo 7:22. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ah, vamos a ir al juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si de verdad estamos siendo transformados por el Espíritu Santo, estamos reflejando el carácter de Cristo y nos vamos dando cuenta que estamos siendo perfeccionados en el amor. Y cuando habla aquí del temor, sobre todo es el temor a la condenación eterna. En el día del juicio nosotros llegamos con la certeza de la salvación. Por eso dice en Apocalipsis que el Señor separará a las ovejas de mi Padre de los cabros del infierno. Los separará. Unos vamos a la gloria eterna con el Señor, los otros van al lago de fuego para siempre. Y esto es real. Las riquezas no servirán de nada en el día del juicio. Repito, las riquezas no servirán de nada en el día del juicio. Pero la justicia de Cristo en la cruz nos libra de la muerte. ¿A qué le estamos enfocando más nuestra mente, nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento? Hacia tener ese aplauso público, el prestigio, el dinero, el poder y otras cosas, o a la justicia que nos regaló el Señor. El día del Señor está cerca, claro que está cerca. ¿Y cuánto hace que se escribió esto? Pues no, mucho tiempo, pero dice, hijitos, recuerden que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años son un día.
El día del Señor está cerca y cada vez se cumplen más y más los indicadores de ese día que Él venga. Absolutamente todos nos encontraremos con Jesús cara a cara. ¿Has pensado en ese día? ¿Has pensado si desde ahora te estás preparando para ese momento? El día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso de los cielos y la tierra y desaparecerá todo. Y Él entregará nuevos cielos, nueva tierra y la nueva Jerusalén, donde viviremos con Él para siempre. Hay una parte que se llama la tribulación. Van a ser 3 años y medio de una tribulación y un horror como nunca vivido en la historia de la humanidad, ni habrá después de eso. Algunos dicen que la tribulación aparece cuando Dios ya se ha llevado a su iglesia, a su novia, a su futura esposa, a las bodas del Cordero. Otros dicen que el arrebatamiento vendrá en medio de la tribulación y hay otra línea teológica que dice al final. Personalmente yo creo que el Señor se lleva a su iglesia, a sus hijos, antes de la gran tribulación. Van a haber dolores de parto, o sea, cosas que van mostrando hacia dónde va. Pero hay más de un pasaje de la Biblia donde el Señor dice que no nos dejará más allá de lo que podamos resistir. Y por otro lado, el gobierno de las tinieblas que se está estableciendo cada día más acá, el gobierno del anticristo, Dios nos va a dejar que Él venga y le oprima y le vuelva a pedazos su iglesia. Para nada. ¿Por qué es necesario que todos, tú y yo, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Entonces, estamos hablando aquí que los hijos de Dios en el arrebatamiento llegamos al tribunal de Cristo para premios, coronas y galardones. Pero luego del reino del milenio viene el juicio final del gran trono blanco, que es para aquellos que van derecho a la condenación eterna. Qué lindo entender todo el diseño de Dios, nos da claridad, nos da una perspectiva diferente de la vida, nos saca de tener que estar peleando contra las injusticias de este mundo, sino es entender que en las injusticias de este mundo Dios se glorifica en sus hijos. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Otra manera de mostrar la justicia de Dios es lo que dice en Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe. Dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No todas las promesas las recibimos ahora acá en la vida terrenal. Hay muchísimas que las recibiremos en la eternidad cuando nos encontremos con nuestro amado Jesús. De manera que esto de estar peleando todo el tiempo para que las promesas se cumplan cuando yo quiero y ya y en este momento, no va a modificar los planes perfectos de Dios en su claridad de su tiempo kairos y no en el tiempo cronos. Nos enseña que la fe no es solo creer en las promesas de Dios, sino también vivir de acuerdo con ellas. Y aquí aparece otra vez la justicia y el juicio de Dios. Si yo le estoy pidiendo a Dios eh, que me conceda las promesas, sin revisar siquiera si estoy viviendo de acuerdo con ellas, es una ofensa. No tengo autoridad moral para estarlas pidiendo. Aparecen a través del arrepentimiento sincero. Los héroes de la fe, aunque no recibieron la recompensa completa en la tierra, murieron en la esperanza de una recompensa mayor en el futuro.
futuro. O sea, la muerte nos lleva a la perfección. Esa es la esperanza que no defrauda. Esa es la esperanza que yo comparto a aquellos que han perdido un ser querido, pero que ese ser querido ha partido a la eternidad creyendo en el Señor. Entonces habrá un reencuentro. No existen lugares neutros. Por favor, con esto vamos terminando. No existen lugares neutros. No existe un sitio donde yo me pueda parar y decir, bueno, voy a decidir si me voy por el camino de Jesús que dijo que él era el camino o por el camino de este mundo. Yo ni un segundo puedo estar en un lugar neutro. Pues estoy con Dios o no estoy con Dios. La neutralidad no es una opción. Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. No desperdiciemos la vida. Esto significa que no hay neutralidad en el reino de Dios. O se está con Jesús y se recoge con él, se alinea con su misión y sus enseñanzas, o está en contra de él y se desparrama, se opone a su obra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Habla de la señal de Jonás. Dice, esta generación pide señales, pero la única señal que le voy a dar es la señal de Jonás. Allí les dejo algunas reflexiones y las citas para profundizarlo. Pero una de las señales de Jonás es, va a haber un juicio. ¿Y cómo vamos a llegar a ese juicio? ¿Pagado por Jesús a través del arrepentimiento y una nueva vida? ¿O voy a enfrentar el juicio en mis propios recursos? Y como dice la palabra de Dios, ¿tendrás algo para dar a cambio de tu alma? Un mensaje de advertencia, como lo hizo Jonás con Nínive, es la manera en que hace un paralelo de lo que ocurrió con el pecado de Nínive y la voz del profeta Jonás como un exponente de Jesús para nuestras vidas en este momento. Él nos advierte con tiempo, una y otra vez nos advierte, arrepiéntete, cambia, no seas necio, no sigas insistiendo en ese estilo de vida. Es un llamado al arrepentimiento genuino y la gente de Nínive y su líder allá hicieron un verdadero arrepentimiento que incomodó mucho al profeta, ¿no? Es un tipo de resurrección de Jesús también, ¿no? Entonces, así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y luego salió vivo, Jesús estuvo en la tumba durante 3 días y luego resucitó. Mira cómo todo el Antiguo Testamento es lo profético de lo que iba a ocurrir en el Nuevo. Y un signo de misericordia de Dios. La señal de Jonás también muestra el amor, la gran oportunidad que Dios nos da a los que nos arrepentimos. Y arrepentimiento es, yo suelto esto, no quiero esto más en mi vida por mucho que me guste, ayúdame. Tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, tú eres el libertador. Pero eso implica un profundo examen de conciencia que solo cada uno lo puede hacer delante del Señor. Bueno, por favor, inscríbanse a nuestro canal. Allí están todas estas enseñanzas, difúndanlo porque de eso se trata. Y también queremos dar gracias y que Dios bendiga y multiplique al dador alegre que apoya esta misión, este ministerio. Dios les bendiga.